Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, la emisora de la Virgen. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, que estará en las ondas de la emisora de la Virgen desde ahora a las 5 de la tarde hasta las 6. Vamos a comenzar este programa haciendo, como en otras ocasiones, un pequeño sumario, donde iremos enunciando los principales temas de los que vamos a tratar. Pero antes de comenzar este enunciado, hacemos un recuerdo agradecido de las celebraciones de dos santos muy ligados a la espiritualidad mariana. Me refiero a la celebración del pasado día 22 de octubre, en que recordábamos a San Juan Pablo II, y todos hemos tenido ocasión de contemplar, de ver hasta qué punto para el Papa Juan Pablo, pues el estar unido a María, el aprender y situarse en la escuela de María, era un modo seguro para seguir a su Hijo Jesucristo, ser fiel a Jesucristo y cumplir con la vocación que el Señor nos da a cada uno. El pasado día 24 celebrábamos a San Antonio María Claret. Es otro santo muy conocido, fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María, y por lo tanto, pues como todos los que conocen a estos religiosos saben hasta qué punto es esencial para ellos esa presencia de María y ese imitar a María en sus virtudes, en la escucha obediente de la palabra de Dios, en la realización de la voluntad de Dios, y todo brotando del interior, del corazón, excluyendo pues toda hipocresía, toda falsedad, todo intentar aparentar algo que no sea verdad. El espíritu claretiano lleva a aprender de María todas esas virtudes y dedicarse incansablemente a la misión. Y lo vemos y lo ha visto la Iglesia a lo largo de todo el tiempo, ya más de un siglo de existencia de esta congregación religiosa fundada por el que fuera arzobispo de La Habana y que fuera también consejero y guía espiritual de la reina Isabel II, un hombre que en todo momento quiso servir a la Iglesia y a España entregándose totalmente a ello. Bueno, pues damos gracias a Dios por estos santos, uno un poquito más lejano en el tiempo, otro muy cercano a nosotros, el Papa San Juan Pablo II. Enseguida entraremos luego en el primer apartado de nuestro programa, el que titulamos Conociendo a nuestra Madre, y donde hacemos como un curso de Mariología. Y estamos ahora viendo lo que la teología católica nos enseña de María, es decir, después de haber visto las fuentes de la teología, la Sagrada Escritura, el Magisterio, los padres, los concilios, pues nos metemos ahora en lo que es un poco la especulación teológica, pero después de haber visto pues algún comentario de cada uno de los principales dogmas marianos, nos estamos centrando ahora en el culto mariano. Y desde el fundamento de este culto mariano hemos pasado luego pues a ver cómo María entró en la liturgia de la Iglesia. Y vimos que era de la mano de la historia de la salvación, es decir, el puesto que le da Dios a María
en la historia de la salvación, se refleja en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, y luego es recogido por los símbolos de la fe y por la liturgia en general. Y después de ver una serie de rasgos generales, pues hemos empezado, siguiendo el misal romano, a ver un poco la presencia de María en el año litúrgico católico romano. Y vimos en el pasado programa la que es considerada en Occidente la fiesta más antigua de María. Hoy seguiremos con otras celebraciones. Y luego pasaremos al apartado que llamamos oraciones y prácticas de piedad mariana. Habíamos dedicado ya bastantes programas a la iconografía mariana como una forma de piedad y de expresión de la fe de la Iglesia en el misterio de María, y ahora vamos a comenzar un nuevo repaso de una de las principales formas de piedad mariana, que es el rezo del Santo Rosario, puesto que nos encontramos todavía en estos últimos días del mes de octubre, mes consagrado al Rosario de la Virgen María. Bueno, pues este es un poco el esquema de nuestro programa. Vamos ahora a hacer una primera pausa o momento de oración, donde, como estamos también en el mes de las misiones y de la oración por las misiones católicas, pues vamos a elevar nuestra oración a Dios por intercesión de María en favor de las vocaciones misioneras. Mientras nosotros hacemos esta oración personal en silencio, vamos a escuchar un motete mariano, Quam pulcre graditur. Es un motete gregoriano. Lo escuchamos y con él hacemos oración. Quam pulcre graditur filia principis, templicum properat limina tangere, reludit meliori, quam vox offeret hostia, et matris premio luminis in silu, infans non flubis, passibus adorat, Virgo luminis ara, aris victima assistitur, sonso membra Deo, gloria decovet, Corpus Virginei dedicat intima, Verbo debita mater, Verbo viscera consecrat, sit lausuma Patris, sumaque Filio, sit par sanctiti, gloria Spiritus, sinos intus aduris, puro corde litabitur. Conociendo a nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Como nos han anunciado, comenzamos ya el apartado primero y fundamental de nuestro programa, que es el que titulamos Conociendo a nuestra Madre. Y como hemos indicado en el sumario, pues seguimos con María en la teología y en particular en el culto mariano. Y llevamos ya 3 programas dedicados al estudio del culto mariano. Y vamos hoy a seguir viendo algunas de las fiestas de la Virgen María presentes en el calendario romano. Hoy acudimos al occidente para contemplar la fiesta
del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Esta fiesta es una fiesta que viene de Oriente. En el Oriente cristiano, en el ambiente sobre todo predominantemente copto, es decir, de los cristianos de Egipto, se recoge una tradición que viene de Jerusalén, que celebra la santidad de la Virgen María en torno a la fecha en la que, según las propias tradiciones, se produjo el tránsito de María de este mundo a la gloria. Todo este culto y esta fiesta en torno al tránsito de María viene y tiene su origen, según acreditan la mayoría de los estudiosos, al descubrimiento en Jerusalén de un sepulcro en las afueras de la ciudad, vacío como el de su hijo, pero donde vemos cómo desde el momento mismo del hallazgo de este sepulcro se atribuye a María y empiezan a querer enterrarse en torno a este sepulcro personajes de gran notoriedad de la Jerusalén cristiana. La iglesia, como otras de Jerusalén, sufre diversas destrucciones por las continuas guerras desde el momento mismo en que el imperio persa ataca Jerusalén y desde el momento mismo en que el Islam termina conquistando toda esta tierra del Oriente Medio. Pero cada vez que hay un momento de paz, en ese lugar se levanta una iglesia más pequeña o más grande que recuerda la sepultura de María, pero la presenta como la de su hijo vacía. ¿Qué quiere decir que este sepulcro de María esté vacía? Pues que cumplida su peregrinación por la tierra, María es llevada como el cuerpo resucitado de su hijo en cuerpo y alma al cielo. La tradición de Jerusalén y la tradición oriental parecen pensar que María, como Jesús, murió, resucitó y fue llevada a los cielos. Otras tradiciones posteriores y explicaciones teológicas no ven necesaria esta muerte de María. Y puesto que ni lo uno ni lo otro está aseverado por la Escritura, sino que unas tradiciones sostienen una cosa y otras la otra, pues cuando el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María, no entra en esta cuestión, sino que se sitúa después de ella. Una vez que Dios lo determina, María, que ha acabado su peregrinación en la tierra, habiendo muerto y resucitado o directamente siendo transformada al final de su vida, va al cielo, está en el cielo en cuerpo y alma, como su Hijo Jesucristo, después de su resurrección y su gloriosa ascensión a los cielos. Por lo tanto, hay una tradición oriental muy antigua que luego se vio reforzada por los llamados apócrifos asuncionistas, una serie de escritos de este ambiente de egipcios convertidos al cristianismo que presenta y narra con todo detalle pues lo que fueron los últimos días de la vida de la Virgen María. Un buen ejemplo de la recopilación de estas tradiciones y su traída a Occidente y su acogida en Occidente va a ser el famoso misterio de Elche, que se celebra todos los años en esta localidad alicantina y que
presenta en su relato pues un modelo inspirado muy de cerca en estos apócrifos asuncionistas, donde María muere, resucita y es llevada finalmente en cuerpo y alma a los cielos. En torno a este acontecimiento, la Iglesia de Jerusalén y las iglesias de Egipto empiezan a celebrar el 15 de agosto, al final de lo que era el año en el Imperio bizantino, empiezan a celebrar el tránsito de María. Es decir, la santidad de María vivida y contemplada al finalizar su presencia en este mundo. Por lo tanto, la fiesta, desde su origen, celebra la santidad de María al final de su vida en la tierra. En el fondo, lo que está haciendo es, en María, celebrar su santidad, como normalmente se hace con todos los santos, que se celebra su natalicio para el cielo, su dies natalis, con ocasión de la fecha en que se sitúa su fallecimiento, su muerte a esta vida. En principio se trataba de los que morían mártires y luego poco a poco la Iglesia va celebrando incluso algunos no mártires. María no es mártir en el sentido de derramar la sangre, como tampoco lo fue San Antonio Abad, que en Oriente es el primer santo junto con María a ser celebrado sin haber derramado su sangre. En Occidente será San Martín de Tours, el primero de los que, sin haber derramado la sangre, sin haber muerto como consecuencia de malos tratos por nombre de la fe, pues es el primero que es celebrado como santo. Bien, pues ya tenemos esta fiesta del 15 de agosto. Empieza a celebrarse allá en Oriente y pronto llega a Occidente. ¿En qué fechas? Pues no lo sabemos exactamente, pero es muy probable que con la exaltación mariana que se produce con motivo de la proclamación del dogma de la maternidad divina de María, pronto esta fiesta mariana llega también a Occidente y así la Iglesia de rito romano celebraría junto a la maternidad divina de María el 1 de enero la celebración de María en su santidad el 15 de agosto. En Occidente también, por ejemplo en la tradición mozárabe, vemos que junto a la fiesta más antigua de esta tradición, que es la de la encarnación del Verbo, celebrada como fiesta mariana el 18 de diciembre, se celebrará también pronto esta fiesta del 15 de agosto. ¿En qué fechas? Pues sabemos que en España muy probablemente hacia finales del siglo VII, años 670, 600, muy vinculado a San Ildefonso y a su escuela, pues se compone y se empieza a celebrar una fiesta del tránsito de María, una fiesta de la santidad de María al final de su peregrinación por esta tierra. Si acudimos a la liturgia romana actual, pues veremos enseguida que para esta fiesta del 15 de agosto encontramos oraciones muy apropiadas que encajan de cerca con lo que nosotros llamaríamos pues la celebración de la fe sobre esta glorificación de María en cuerpo y alma al final de su vida. Es un momento importante que nos ayuda a descubrir
el ejemplo, la ejemplaridad de María en su santidad. La celebración del 15 de agosto tiene una rica liturgia y tenemos un primer formulario para hacer en la vigilia, es decir, en la tarde-noche del 14 de agosto, y otra liturgia para la celebración en el mismo día 15. Si acudimos a la misa vespertina o de vigilia, encontraremos la antífona: «Qué pregón tan glorioso para ti, María. Hoy has sido elevada por encima de los coros de los ángeles y con Cristo triunfas para siempre». Ya esta antífona nos está hablando de cómo la Iglesia reconoce en María una excelsitud, una santidad que está en consonancia con las palabras del ángel en el capítulo 1 de San Lucas, cuando Gabriel le dice: «Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo». Ese saludarla como llena de gracia, ese decir el Señor está contigo, igual que luego el hablar de ella como la madre de un Mesías que será llamado Santo de Dios, pues está indicándonos hasta qué punto María es asociada por el designio divino a un estado de santificación, de glorificación, que es por encima de todas las demás criaturas. La oración colecta de esta misa vespertina dirá: «Oh Dios, que al mirar la humildad de la bienaventurada Virgen María, la ensalzaste con la gracia de que tu unigénito naciese de ella según la carne. Y en este día la has coronado con la más excelsa gloria». Es decir, que se asocia la elección de María para ser Madre de Dios con esta glorificación. ¿Por qué? Porque ante el don de Dios que la hace su madre, María responde con humildad y docilidad, y por eso ahora se ve coronada con una gloria extraordinaria. Pero evidentemente esto no lo dice reductivamente. No es que la única obra buena de María fuese decir sí al saludo del ángel, sino que María, ese sí al designio divino que da ante el ángel en la Anunciación, lo mantiene toda su vida. Y ya lo venía manteniendo antes del encuentro con el arcángel Gabriel. Se dice a continuación: «Concédenos por su intercesión ser glorificados por ti, los que hemos sido salvados por el misterio de la redención». Es decir, que lo que ya vemos anticipado en María es lo que esperamos alcanzar en virtud de las promesas de nuestro Señor Jesucristo y de sus méritos, por la efusión que Él ha hecho de la gracia en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y nosotros confiamos así ver en nosotros cumplida esa glorificación como lo vemos anticipadamente en la Virgen María. Al llegar a la oración sobre las ofrendas, esta misa hace decir al sacerdote: «Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de Santa María, Madre de Dios, para que nos merezca el perdón y nos mantenga en perpetua acción de gracias». Aquí aparece claramente el término Asunción, que es un término de plenitud, porque en la época más antigua, antes de la proclamación del dogma, se solía hablar del tránsito de María. Pero una vez que se define el dogma, ya la expresión clara y definitiva para hablar del acontecimiento que la Iglesia celebra y conmemora el 15 de agosto es la Asunción a los cielos de Santa María,
Virgen Madre de Dios. Y eso nos tiene que mantener en continua acción de gracias. ¿Por qué? Porque ella es la primera de nuestra estirpe que alcanza esta gloria, pero no lo hace solo por sí y para sí, sino que lo hace también por nosotros, para alimentar nuestra esperanza. Cuando nos vamos a acercar a la comunión, en esta misa del 14 de agosto en la tarde-noche, escuchamos la antífona: bienaventurado el vientre de María la Virgen, que llevó al Hijo del Eterno Padre, como motivación de esa consagración de la carne de María que la hace esquivar la corrupción del sepulcro, consecuencia del pecado, y alcanzar directamente la gloria con su cuerpo y su alma, es decir, con su humanidad completa. La oración después de la comunión dirá: después de participar de la mesa celestial, imploramos tu misericordia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la Asunción, nuevamente el término técnico, la Asunción de la Madre de Dios, nos veamos libres de todos los males que nos acechan. Insistencia nuevamente en que esta Asunción de María no es para distinguirla y separarla de nosotros, para hacerla admirable pero inimitable, sino todo lo contrario. Es para alimentar nuestra esperanza con la convicción de lo que ahora vemos realizado y cumplido ya en María, es lo que Dios quiere ir realizando en nuestra vida. Terminamos así la liturgia de este día en su celebración vespertina y pasamos a la misa del día, a la que es propiamente de la fiesta de la Asunción. Dos posibles antífonas se nos ofrecen para acompañar el inicio de esta celebración. Una está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta representación, que según los exégetas es una representación de la Iglesia, pero de la Iglesia bajo forma mariana. Por lo tanto, podemos reconocer también en esta mujer del Apocalipsis a la Virgen María, en tanto en cuanto ella es madre y modelo de la Iglesia. ¿Y qué es lo que contemplamos? Pues lo que luego se plasmará en la iconografía. Este texto de Apocalipsis 12 sirve tanto para inspirar la iconografía más contemporánea hasta nuestros días de la Inmaculada Concepción, y por otro lado nos sirve también para la iconografía de la Asunción. La Virgen revestida de sol, es decir, revestida de Dios, toda santa, toda luminosa, coronada por 12 estrellas, es decir, coronada como la que es modelo y representación de la Iglesia entera, que se funda sobre los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Y luego con la luna a sus pies, es decir, que ha superado la esclavitud del tiempo. Por el calendario lunar que seguían los judíos, pues la luna era la representación de la mesura que impone el tiempo. Y ahora ya María está en la eternidad y escapa al control del tiempo. El segundo texto es de composición eclesiástica. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de la Virgen María. De su asunción se alegran los ángeles y alaban al Hijo de Dios. Es como una invitación a contemplar la liturgia angélica en la que se glorifica a Cristo cantando las glorias de María en su
asunción a los cielos. Y se nos invita a seguir este ejemplo de la liturgia angélica. La oración colecta dirá: Dios Todopoderoso y Eterno, que está poniendo el acento en las cualidades que permiten a Dios hacer obras grandes en María, romper el molde en María, porque es todopoderoso y porque es eterno. Que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Aquí se está describiendo lo que es la Asunción de María, ser llevada a la presencia de Dios en cuerpo y alma, con toda su humanidad, con su cuerpo y su alma. Pero también se dan los motivos por los cuales esto sucede, porque antes de esta Asunción se ha producido que María es concebida inmaculada y se mantiene inmaculada a lo largo de toda su vida en la tierra, es decir, no conoce nunca el pecado. Y por otro lado, es la madre del Hijo de Dios, es la madre de Dios, y por lo tanto, por eso está llena de gracia, llena de la presencia amorosa de Dios, y esto la fortalece de tal modo que no comete pecado alguno. Por eso ahora Dios la salva de la corrupción del sepulcro y la lleva en cuerpo y alma a los cielos. Y termina esta oración colecta. Concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Esto tiene que quedarnos muy claro. La Asunción de María es un privilegio, pero no es un privilegio que la haga totalmente distinta de nosotros. Lo que hace es que llegue a ser lo que nosotros tendremos que ser, pero por un camino distinto. Pero no la diferencia, la gracia que recibe, sino el modo en que la recibe. Nosotros también estamos llamados a vivir todo esto maravilloso que contemplamos en María como obra en ella de la gracia de Dios. Vendrá a continuación la oración sobre las ofrendas, y en ella diremos: suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti. El ejemplo de María nos debe enardecer de tal modo que aspiremos siempre a las realidades divinas, como decíamos en la oración colecta, y ahora decimos en la oración sobre las ofrendas: nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti, como lo hizo el corazón de María. Y ahora sí, llegamos ya al prefacio, y con el prefacio a la plegaria eucarística. ¿Y cuál es la función del prefacio? Es cargarnos de motivos para dar gracias a Dios, contemplando las maravillas de su amor. Y eso lo hacemos sobre todo en torno al misterio pascual, como se cumple en cada celebración eucarística. Diremos en este prefacio, después de la fórmula introductoria que es común prácticamente a todos los prefacios: porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Es decir, ¿qué es lo que celebra la Asunción? Que María ha sido elevada a los cielos. ¿Por qué ha sido elevada? Por el mismo motivo que es la siempre Virgen, por el mismo motivo que es Madre de Dios. Estas cualidades, ser Madre de Dios, siempre Virgen, inmaculada, aunque aquí no lo diga, pues son las que motivan que María sea llevada en cuerpo y alma a los cielos.
Pero esto no es solo para romper el molde con María y basta, sino porque prosigue el prefacio. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Es decir, que por ser la Madre de Dios, la Madre del Redentor, María merece todas estas prerrogativas y en virtud de ellas, pues no se ve que la convenga el pasar por la corrupción del sepulcro. Al acercarnos a la comunión en esta misa de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, podremos recordar las palabras de Lucas 1, 48-49 del Magnificat. Me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Todo lo maravilloso que en María es obra de Dios, todo es en función de su maternidad divina y todo es también para nuestro bien, para que, siguiendo el ejemplo de María, veamos lo que Dios quiere hacer en una humanidad semejante a la nuestra. La oración final, después de la comunión, dirá: después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de la bienaventurada Virgen María elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por la resurrección final, nosotros nos veremos asociados a esta capacidad de gozar en cuerpo y alma de la gloria de Dios, si somos como María, fieles a los caminos, a las enseñanzas de nuestro Dios. Pues con esta reflexión en torno a la fiesta del 15 de agosto, cerramos el número de las más grandes celebraciones y pasamos a otra que también será una celebración de rango de solemnidad en la liturgia romana, que es la fiesta del nacimiento, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero esta será ya tratada por nosotros en el próximo programa. Ahora volvemos a hacer una pausa de oración y vamos a orar por la tarea de tantos misioneros y misioneras católicos por el mundo entero que trabajan por la reconciliación y la paz. Y vamos a orar para que no se cansen de trabajar por la reconciliación y la paz y para que nunca les falte nuestro apoyo y solidaridad para conseguir este objetivo. Mientras rezamos por esta intención, vamos a escuchar un canto de alabanza a María titulado «Oh Santa María». Supra celi
Oraciones y prácticas de piedad marianas. Y seguimos en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen Nuestra Señora, y ahora entramos en el apartado Oraciones y prácticas de piedad mariana. Durante muchos programas hemos ido haciendo como un recorrido por la iconografía cristiana, singularmente por la iconografía mariana, como una forma y expresión de la fe y la piedad con respecto a la Virgen María. Ahora, hoy volvemos de nuevo a prácticas de oración cristiana. Y como estamos en el mes del Rosario, pues vamos a hablar de algún aspecto de la oración del Rosario. Como al Rosario hemos dedicado muchas reflexiones en este apartado de nuestros programas, pues hoy vamos a intentar dar respuesta a una pregunta concreta. Y la pregunta ¿es posible hoy el Rosario en familia? Durante muchos años se planteó como un rasgo de las familias cristianas católicas el que en el hogar, en algún momento del día, la familia se recogiera para rezar juntos el rosario, como se hace en las parroquias, como se hace en muchos conventos, dedicar como familia un rato de oración en la escuela de María, aprovechando la fórmula del rosario. ¿Y por qué esto es una pregunta hoy en día? ¿Por qué parece que dudamos que se pueda seguir rezando el rosario en familia? Evidentemente en las familias católicas practicantes, pues esto debía ser algo relativamente natural. Ni a mayores ni a pequeños extrañaría rezar el rosario en casa como forma de ocupar un rato de oración común para toda la familia, pequeños, grandes, mayores, jóvenes, porque el rosario es una oración sencilla que no requiere grandes conocimientos y que está al alcance de todos, y porque niños y mayores han visto cómo en la parroquia se suele rezar el rosario y en alguna ocasión han participado en este rezo. Pero la pregunta se hace más urgente cuando en muchos ambientes, incluso de cristianos practicantes, se mira con recelo el rosario. Y entonces, si los padres o los hijos forman parte de estos ambientes cristianos donde se pone en duda la bondad del rosario, pues entonces esto se hace imposible, porque tú no puedes obligar a rezar. La oración, para ser útil, para servir de algo, tiene que ser libre, tiene que nacer de un corazón enamorado. Por lo tanto, el rosario, para ser rezado en familia, requiere un cierto consenso de toda la familia en torno a la fe y en torno a el valor de la oración y singularmente de esta forma sencilla, popular, de oración mariana. ¿Cuáles son las pegas que más comúnmente se ponen por parte de los que van a rezar el rosario en familia? Pegas que suelen poner los niños pequeños: me aburro, me canso, no me dice nada, es una recitación como demasiado mecánica. Bueno, pues lo que tenemos que tratar como consejos para las familias que quieren rezar el rosario es avivar la fe, avivar el espíritu de oración con pequeños ratos de oración silenciosa a lo largo de cada jornada, y luego
pues el iniciar a los niños desde pequeños en su preparación a la primera comunión a la oración con la Biblia, a la oración a través del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, y así poco a poco los niños se van disponiendo. Y es también probable, y puede ayudarles, una participación del rosario gradual, donde primero participan en un solo misterio, para luego ya ir participando en el conjunto del rosario. Así comienzan con algo más breve, pero donde ya se va poniendo el acento en la importancia de contemplar la escena que meditamos y la importancia que tiene invocar al Espíritu Santo y a la Virgen María cuando se va a comenzar el rosario para poderlos rezar con aprovechamiento espiritual. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, Santo Rosario. Además de eso, se señala a veces que el rosario no nos aporta, digamos, como mucho en esa contemplación de los misterios. Por eso se puede, sobre todo con un fin didáctico, añadir a los misterios del rosario que se van a contemplar con los niños o los adolescentes, el que junto a la escena que contemplamos en el misterio correspondiente se lea un pequeño pasaje de la Escritura adecuado o del magisterio de la Iglesia o de los santos y se cierre el misterio con una pequeña oración tomada de la liturgia y que puede estar vinculado al misterio que en cada caso estamos contemplando. No se trata de hacer esto con todos los misterios para hacer aún más pesado el rezo del rosario, sino hacerlo con aquellos misterios en los que van a participar no solo los adultos, sino los pequeños de la casa. De tal modo que tengan y vayan cogiéndole el gusto a lo que luego tendrán que hacer en ratitos de silencio y de meditación en un rezo más ligero del Santo Rosario. La familia tiene que buscar sus recursos. Ante los problemas que se plantean para poder rezar el rosario juntos, pues se van buscando soluciones. Puede haber también dificultades por los horarios, pues tal vez el rosario se tenga entonces que rezar o en la mañana muy temprano o al atardecer. Muchas veces hay comunidades religiosas que rezaban un rosario mientras se está haciendo algo, pero lo rezan todos los que están, por ejemplo, en la cocina guisando. Y todas las hermanas que están haciendo este servicio al resto de la comunidad, mientras se ocupan de sus tareas, pues van escuchando como oración de fondo el rezo del Santo Rosario, con un cassette o con una grabación en un pin y colocada en un pequeño dispositivo de audio. Lo cierto es que hay muchos recursos para poder ir introduciendo a nuestras familias en el rezo del rosario. El principal obstáculo es no tener ganas suficientes para hacerlo. Y esas faltas de gana son las que debemos llevar a la confesión o a la dirección espiritual para que nos ayuden el confesor y la gracia de Dios a superar esta pereza espiritual, esta voluntad lenta para la oración y las cosas de Dios. Pero si una familia entra por esta devoción de rezar el rosario a diario o al menos muchos días a lo largo de la semana, se puede empezar tal vez por los sábados, pues es evidente que la familia se cohesionará en torno a la oración y al ejemplo maternal de María y luego tendrá una mayor capacidad para entregarse a servicios apostólicos, a servicios catequéticos
en el conjunto de la comunidad cristiana. Bueno, pues vamos a la tercera pausa musical de nuestro programa mientras oramos para que crezca el espíritu misionero de todos los bautizados. María, que corre a compartir lo que el ángel le ha dicho con su pariente Isabel, María, que es el modelo de una iglesia suplicante, el modelo de una iglesia unida a Dios. Pues mientras oramos por esta intención, vamos a escuchar al coro cantando "Oh cuán glorifica", es decir, una admiración de cuánto debemos de considerar pues la gloria que ha merecido la Virgen María. Llegamos ya al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos vamos a hacer una llamada, una insistencia sobre la importancia de en la parroquia, en nuestras familias, en los grupos cristianos, rezar el rosario de un modo especial y con un cuidado particular en este mes de octubre. Y según vamos llegando hacia el final del mes, pues vamos a ir intensificando estos gestos de amor y confianza en la Virgen María. Con estas rosas de las Ave Marías del Rosario que vamos lanzando como pétalos a su paso por nuestra vida. Y que la contemplación con María de los misterios de Cristo nos llene de esa sintonía de la Madre con el Hijo. Hoy, con este programa, hemos hecho el número 100 de los programas de Ahí tienes a tu madre, desde que el que les habla, Juan Miguel Ferrer, asumió este programa en las ondas de la emisora de la Virgen, porque, por desgracia, había fallecido el profesor Mateo, que durante mucho tiempo y con gran destreza condujo este programa. Él, en una edad todavía joven, fue llamado por la Virgen María y por el Señor a estar ya también gozando cara a cara de la gloria en el cielo, al menos así lo esperamos. Y si no, pues rezaremos para que el Señor le acoja pronto en esa gloria y pueda disfrutar de todo lo que contempló, predicó y a lo que consagró su vida el profesor Mateo, Joan Mateo. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa dentro de 15 días.
que la Virgen María cuide de todos nosotros. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, ad preserver Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Funda nos in pace.